Muy buenos días, un saludo cordial al país desde el Palacio de Gobierno, Palacio de Carondelet. Nos encontramos junto a María Sol Pons Cruz para desarrollar una entrevista al señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Entrevista para Radio Centro 101.3 para las provincias de Guayas y Santa Elena, pero que es retransmitida por más de un centenar de emisoras a nivel nacional. María Sol va a iniciar la entrevista con la primera pregunta, pero antes saludamos y le damos la bienvenida al señor presidente. Señor presidente, buenos días. Gusto tenerlos aquí. Muy buenos días, señor presidente, un gusto estar con usted. Muy buenos días a la audiencia. La primera pregunta que el Ecuador tiene es, después de ganar la primera vuelta o de tener esta gran votación que usted ha logrado en primera vuelta en la jornada del 9 de febrero, ¿por qué no salió a celebrar el voto de 4.400.000 personas para redondear? Bueno, varias razones. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Y la otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. No hemos terminado. Lo que sí, estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Presidente, a este minuto la distancia entre usted y la candidata de Revolución Ciudadana es de 0.2, pero veo que usted señala que han habido irregularidades. ¿No reconoce el resultado actual? ¿En qué fundamenta para estas irregularidades? ¿Qué pasó de acuerdo a la información que usted tiene? El número final lo veremos en estos días, hay muchas impugnaciones, pero estamos en una segunda vuelta, somos la principal fuerza política. Nuestro partido, nuestro movimiento nacional, tiene 9 meses. 9 meses. Aún así tuvimos el mayor bloque en la asamblea y hemos ganado esta primera vuelta. Como digo, me siento orgulloso del pueblo que ha votado por nosotros, orgulloso de las personas que se esforzaron también durante la campaña y los militantes y toda la gente que creyó en este nuevo Ecuador. Ahora, señor presidente, esta primera vuelta con sabor a segunda, porque ha sido tremendamente intensa e histórica en su resultado, porque no tenemos una primera vuelta así hace muchísimo tiempo, particularmente donde la Revolución Ciudadana entra disminuida y usted fortalecido a pesar del corto tiempo en gobierno. ¿Cómo crecer de cara al indeciso, a quien no está seguro, a conquistar corazones, bien sea mediante su gestión o su propuesta? Y también al ausente. Hay más de 2 millones de votos en ausentismo. Debemos de comunicar todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. La gente vota es por el futuro, la gente vota con esperanza, no vota por lo que ya se hizo, sino que vota por lo que se va a hacer. Los planes que tenemos también para el empleo juvenil, financiamiento para mujeres emprendedoras, asistencia social para madres solteras, para que puedan trabajar, estudiar y que sus hijas e hijos sean bien cuidados. Todo eso vamos a tener que contárselo, repetírselo y reafirmárselo a pesar de toda la campaña en contra que recibimos sobre eso. Ahora, presidente, en la segunda vuelta, más allá de la campaña que se haga, la gestión del gobierno va a ser su mejor membrete. En meses pasados, por ejemplo, hubo el tema de la conciliación de la deuda a los maestros, que era un tema histórico. En este momento también el gobierno ha anunciado un apoyo a los migrantes que regresan de Estados Unidos deportados, un apoyo por 3 meses, que no es un tema menor. ¿Qué otro tipo de medidas puede pedir el ecuatoriano en solidaridad a los momentos tan difíciles que se viven, no solo con respecto a la situación económica, sino también a la inseguridad? Correcto. Me gusta lo último que dijo. Y hablemos de gestión. Este mismo fin de semana capturamos un objetivo de alto valor de los lobos que tiene pues directa relación también con miembros de la Revolución Ciudadana. Un objetivo de alto valor, una de las personas más buscadas
dentro de esta guerra contra el narcoterrorismo y esta guerra contra la delincuencia organizada. Entonces sí hay gestión y debemos demostrarla a la gente. Eso es lo importante. Trataron de minimizar. Era uno de los 5 objetivos de más alto valor en el país entero. Y aún así lo trataron de minimizar. ¿Por qué? Porque estaba conectado directamente con la Revolución Ciudadana. Presidente, usted habla de gestión y sí es evidente que la policía, las Fuerzas Armadas capturan grupos delincuenciales, cabecillas, pero sin embargo enero fue posiblemente uno de los meses más violentos de los últimos tiempos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe de seguir haciendo? ¿Va a endurecer más usted la mano por parte del gobierno a la guerra contra la delincuencia en este tiempo que viene? Fue uno de los meses también en que más delincuentes fueron soltados, fueron capturados y soltados. ¿Y por qué? Por la función judicial. Pero si me pronuncio sobre la función judicial, dicen que soy autoritario y antidemocrático, que es otro poder. Pero hay que decir las cosas como son. La gente le molesta ver que de repente algún delincuente, conocido delincuente, sicarios, todos los jueces lo sueltan, jueces de primer nivel. ¿Y por qué no se van encima de esos jueces? Estamos yéndonos encima de esos jueces, hemos presentado denuncias, hemos presentado quejas al Consejo de la Judicatura, pero también eso es parte de la democracia. Nosotros vamos a hacer reformas al COIP y reformas muy claras para que no existan este tipo de cosas. Presidente, desde el momento en que usted entró a la presidencia de la República fue con un estilo distinto, un estilo comunicativo bastante marcado en diferencia, inclusive en los tiempos que utiliza para comunicarse. Y usted entró como el antinada. En el proceso, claramente, usted ha ido antagonizando, y como usted lo ha mencionado en entrevistas anteriores, contra la criminalidad. ¿Cree usted que ha habido un costo en este momento de antagonizar hacia su presidencia? Es decir, ¿cree que en algo la votación de esta primera vuelta tiene ese impacto del costo de gobernar? Siempre hay un costo de gobernar, número 1. 2, fue antidelincuencia, anticriminalidad, antiterrorismo. Eso siempre vamos a estar. Y no es algo partidario, ni siquiera es algo ideológico, ya que hemos capturado, y hay gente hoy en día presa que tiene afinidad a varios partidos, no solo pues a la Revolución Ciudadana, sino a otros partidos. Y se ha evidenciado, pero también se nota un choque de esos mismos partidos políticos que le han hecho contra al gobierno. Eso es lo que ha sucedido. Ciertos elementos de la clase política que han estado totalmente en contra de este gobierno. ¿Por qué? Porque hemos luchado contra esa criminalidad. Presidente, hablando de gestión, se anuncia o se señala como fantasmas, vuelven a aparecer esto de la crisis energética, de que por ahí, por mayo o antes, en abril, podríamos volver a tener los cortes. ¿Cuál es la situación real en este momento de las centrales hidroeléctricas en cuanto a los caudales de agua, por un lado, y por otro, tenemos ya el backup listo en Ecuador para poder suplantar la falta de energía producida por el agua? Sí, completamente. O sea, explíquele un poco eso a la gente. Completamente. Tenemos, como digo, hemos tenido voceros en contra, producto de ser anticriminal, producto de ser antipartidos tradicionales corruptos, que se han pasado diciendo que esto ha sido nomás obra y gracia de Dios y que nos ha ayudado con la lluvia. Hemos recuperado, y eso lo podemos ver pues de febrero a febrero, hemos recuperado más de 500 megas de termoeléctricas. Vemos también, pues, o sea, una obra que estaba abandonada, como era Toachi Pilatón, ahora está funcionando y generando 200 megas. Solo ahí ya son 700 megas más, de febrero a febrero. Independiente de la lluvia, llueva o no llueva. ¿Y por qué hablo de que llueva o no llueva en el caso de Toachi? Porque Toachi está hacia el occidente. La mayoría de las hidroeléctricas están hacia el oriente. Tienen otra temporada, digamos, de lluvias. ¿Usted garantiza que no se va a ir la luz en los próximos meses? Lo garantizo, es lo que hemos trabajado. Hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto, en termoeléctricas, en Toachi Pilatón y en tener también una infraestructura a tope para el próximo estiaje que vendría a ser abril. Sobre este mismo tema, el gobierno prometió a partir de noviembre una reinserción de generadores, justamente por la línea de lo que estamos conversando. ¿Cómo va ese programa que tenía unas fechas, tenía unos atrasos por las razones que ya el país conoce? ¿Qué nos puede comentar sobre ese proceso de inclusión de nuevas
de nuevas fuentes. A ver, aparte de los 500 megas que hemos recuperado, Sí, porque esto entiendo que es aparte. aparte de los 500 megas que hemos recuperado, han habido atrasos en ciertos proyectos, atrasos que los hemos compensado con otras cosas. Por ejemplo, debido a los atrasos hemos tenido que contratar una tercera barcaza. De esa manera asegurábamos también si es que hubiese algún tipo de hueco dentro de nuestra proyección. Pero entre febrero y principios de marzo se van a estar pues ya funcionando Salitral, Esmeraldas y Quevedo. Presidente, tema salud. La gente se queja de problemas en las atenciones hospitalarias, las dializadoras, falta de recursos. ¿Qué se ha hecho por la salud en estos últimos días, en estas últimas semanas? Hemos invertido 400 millones de dólares ¿Cuándo? en salud en el año 2024, adicional al presupuesto que estaba. Punto uno. Punto dos, hemos tenido muchas quejas de dializadoras privadas. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 hasta el año 2023 se triplicó las derivaciones. No había inversión pública. Nosotros estamos volviendo a la inversión pública para que no exista, también hablando de fantasmas, el fantasma del prestador privado que tenía pues algún negociado con el Estado. Nosotros estamos evitando eso. También estamos trabajando en tecnología, HealthBird, así mismo como Google, para poder tener telemedicina, para poder llegar a los lugares más remotos del país, también para maximizar el uso de instalaciones, del tiempo también de los doctores. Y en el caso de que haya escasez en algún lugar, se puede reubicar y se puede entregar de un hospital al otro de una manera muy eficiente. Eso es garantizar eficiencia en el uso de recursos públicos. Esa misma tecnología que toda la clase política antigua está en contra, todos están en contra. Para ellos les encanta el call center. Llama al call center, el call center te deriva a una clínica privada y la clínica privada te saca la madre y después le quiere sacar la madre al Estado. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos a favor de tecnología, de firmar acuerdos con Google. Estamos a favor de HealthBird. Estamos a favor de que la gente tenga la salud que se merece. Hablemos de gobernabilidad. En esta nueva asamblea que se posicionará a partir de mayo, existe una realidad casi bipartidista. Su partido con una inmensa cantidad de asambleístas, un bloque muy sustancial. Por otro lado, por su contraparte, la Revolución Ciudadana, y luego 8 votos del partido Pachacutic, 4 votos del PSC, 2 de minorías y así 4 por determinarse. Habrán otras impugnaciones, es decir, hay una concentración importante de las voluntades en el poder. ¿Cree usted que esto convoca, produce, soluciona el tema de gobernabilidad o más bien crea una mayor posibilidad de bloqueo? Siempre existe la posibilidad de bloqueo. Yo he sido asambleísta y asimismo he visto partidos de ultraderecha votar con la extrema izquierda, he visto pues partidos pro empresa votar pues con los que están a favor de la minería ilegal. Eso pues usualmente no hace mucho sentido. Lo que sí estamos es abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso en este país. ¿Cuáles serían esos acuerdos mínimos? ¿Cuáles serían los acuerdos? Pero caso por caso, pero acuerdos mínimos. Leyes que puedan darle mayor flexibilidad al joven para estudiar, para poder tener ocupación y pues trabajar para eliminar el subempleo, para eliminar el desempleo. Ese acuerdo sería también con el correísmo, que es la contraparte. Con todas las personas que quieran votar por el beneficio. ¿Conversaría usted, si es que gana la presidencia, con el expresidente Correa, con la señora González, para establecer un programa, una agenda de gobernabilidad legislativa? En la Asamblea todos tienen que hablar con todos. Esa es la base del legislativo. Además de los acuerdos que puedan hacerse en función de facilitarle la vida y el desarrollo profesional a los jóvenes, también está por su parte el sector privado, el sector empresarial, que también tiene necesidades urgentes. Miembros de su gabinete han hablado durante los meses pasados acerca de un modelo de concesión que se podría desarrollar en este 2025. ¿Cuál es su visión al respecto? Estamos a favor de concesiones, estamos a favor de alianzas público-privadas. Lo que no estamos a favor es
de los cheques en blanco sin condición de generación de empleo, como los 3.000 millones de dólares que se deja de percibir por los contratos de inversión hechos en los últimos años. ¿Qué pasaba? Había una industria que estaba en Guayaquil, agarraba, cerraba o se cambiaba su razón social o se mudaba a un cantón a 50 kilómetros y de ahí no pagaba impuestos y no contrataba ni una persona. Y eso también hablamos con la empresa privada, hablamos con los gremios y mostramos cómo los años de mayor entrega de contratos de inversión no subió ni un poquito el empleo en esas mismas industrias, bajó. Entonces, ¿cuál es nuestra, digamos, nuestra manera de pensar? Es, ok, el empresario, la empresa privada, ¿quieren la ayuda del Estado? Perfecto, tienes deducciones tributarias por mayor generación de empleo joven. Tienes deducciones tributarias por donaciones a la Policía Nacional, 150%, y lo vamos a extender también a las Fuerzas Armadas, por donaciones a la cultura, al Ministerio de Cultura, al deporte. Si es que la empresa privada trabajara siguiendo estas reglas o estas herramientas que les damos, sus impuestos inclusive serían menores, pero ¿qué? Siempre y cuando el beneficio para las personas sean mayores. Claro, eso con respecto de la excepcionalidad de la empresa privada que no aporta en ese sentido, pero las demás, por supuesto, generan el 90% del empleo y en ese sentido el modelo de concesiones siempre es motivante para atraer inversión y apostar al Ecuador. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que están esperando oportunidades de ese estilo y que se deben animar a invertir en nuestro país? ¿Qué oportunidades no tienen ahora? No, que ya las hay. Exacto, ya las hay. Entonces, simplemente que se enteren de lo que ya hay, que se enteren de la disponibilidad, de las herramientas que le da el Estado, pero no cheque en blanco. Presidente, en caso de que usted gane las elecciones, ¿planteará nuevas reformas tributarias para incrementar otro tipo de impuestos o ya va a parar este impuesto manía que desgraciadamente en los últimos años ha tenido que soportar especialmente el sector productivo y la colectividad en general? Seguramente. He hablado mucho con Jarrín usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estoy explicando. Si es que tendrían un plan de crecimiento y contrataran 100 jóvenes por año por 3 años seguidos, si donaran a la Policía Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Deporte con proyectos reales, el impuesto a la renta sería menor del 20% para las empresas grandes. ¿Y si apostaría a eso? Y si quiere se lo dibujo, porque de esa manera la impuestomanía, como le dicen, en verdad no existe. Simplemente no, algunos, no todos, otros sí lo hacen, algunos no quieren seguir con las reglas del juego. ¿Cuáles las reglas del juego? Crezca, hermanito. ¿Quieres crecer? Perfecto. ¿Vas a contratar 100 jóvenes más? Te bajo los impuestos. ¿Vas a contratar profesionales de universidades públicas? Te voy a dar otra deducción de impuestos. ¿Le vas a regalar, donar 100 camionetas a la policía? Tienes deducibilidad del 150%. ¿Qué significa eso? Que si tiene que pagar 3 millones de impuestos a la renta con 2 millones en camionetas para la policía, ya pagó pues el resto. Entonces, ¿qué impuestomanía me está hablando? Cuando tiene la mayor deducibilidad de la historia del Ecuador. Nunca en la historia del Ecuador ha habido tal deducibilidad, pero tienen que de esa manera aprender a trabajar con las reglas del Estado. Presidente, la próxima asamblea va a ser totalmente polarizada. Gran bloque de ADN, gran bloque de RC y un grupo minúsculo de otras organizaciones políticas. La semana pasada en Radio Centro, la doctora Sin dijo de que ella no tendría ningún inconveniente si su organización política le propone ser la presidenta de la asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo si se logra una mayoría? Sí, pero voy a estar de acuerdo que mi madre sea presidenta de la Asamblea. Creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Será también decisión de ella. Ella dijo que sí. Bueno, entonces ya está la respuesta. Presidente, en lo social, en la inversión social, ¿qué nos puede comentar, qué nos puede comunicar acerca de soluciones habitacionales, de apoyo a esas carencias tan importantes específicamente que tiene la ruralidad ecuatoriana? Sí. De nuevo, uno tiene que trabajar con las herramientas que tiene y buscar la forma más rápida de generar el mayor beneficio a las personas. Estamos trabajando para generar un acuerdo de administración entre el Banco del Pacífico y el BIES, para que el Banco del Pacífico, con el alcance que tiene, con el talento que tiene el equipo del Banco del Pacífico, pueda colocar créditos hipotecarios a una tasa preferencial.
de esa manera llegar a la gente que necesita. Y al mismo tiempo, pues el Banco del Pacífico, como digo, que es buen administrador, lo ha comprobado, va a poder tener mayor cobertura. Creo que eso es esencial, eso va a generar también más empleo, los constructores van a construir más. Otra cosa, ¿quién en su sano juicio, ahorita, antes de una elección, se mete en una hipoteca de 10 años o compra un carro nuevo? Eso también hay que entenderlo, pues. O sea, porque dicen, no, que la construcción está en la lona. Claro que está en la lona, pues hermano. Así que en 3 meses o en 2 meses es una elección que puede irse pues o totalmente para un lado o totalmente para el otro en términos de política pública. No te metes, pues, si eres una persona, tienes una familia, tienes 2 hijos, en una hipoteca de 10 años, si tienes esa incertidumbre. Eso pasa a lo largo de la historia en toda época electoral. Entonces no es una falta de política pública, es algo excepcional por el tiempo en el que vivimos. Sin duda es algo coyuntural y las certezas las requerimos todos, digamos, es parte de vivir en un entorno de seguridad jurídica que el Ecuador históricamente ha sido débil en ese sentido, ¿no? En el sentido de dar garantías a largo plazo, de no garantizar a la gente que habrán cambios sustanciales en la norma y que me cambien las reglas del juego y mañana ya no eran 10, ahora son 20, ¿no? En ese sentido, la agenda de su bloque en la Asamblea va a ir en la construcción de una agenda política, económica, social, de dar certezas y seguridad jurídica en el mediano y largo plazo, o ¿qué podemos esperar? Vamos a continuar como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a ser coherentes con lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Progreso, empleo, que los jóvenes sean atendidos, que la mujer tenga capacidad de crecer, no solo de manera educacional, sino pues en capacitación, en créditos como emprendedoras, hay mucha mujer emprendedora en este país, y seguiremos con la misma línea. Esperemos que los otros bloques también sigan en esa línea, porque estamos convencidos que esa es la ruta al progreso. Presidente, volvamos al tema electoral, la de boga. Esta última elección ha evidenciado de que el país ya no sigue corrientes ideológicas, sino más bien regionales. Me ha impresionado que en toda la sierra ganó usted, con excepción de Imbabura hasta ahora, y en toda la costa ha ganado Luisa González y el oriente se lo reparte. En ese sentido, usted es fuerte en la sierra, ella es fuerte en la costa. El tercero y cuarto mejor votados, que son Andrea González, cuarto puesto, y Leonidas Giza en tercero, tienen su mayor fortaleza electoral, de acuerdo a estos resultados, en la sierra. Lo que en base a esa corriente regional más que ideológica lo ayudaría a usted. ¿Cómo entraría a captar los votos, por ejemplo, de Leonidas Giza? Creo que los de Andrea González podrían ser un poco más naturales. ¿Cómo usted podría entrar a captar esos votos de Giza? A ver, hablando de lo natural y lo no natural, nosotros hemos tenido una buena relación con los pueblos y nacionalidades. Hemos ganado en todas las provincias donde hay una fuerte votación de pueblos y nacionalidades. También. Nuestra mejor provincia de la sierra es Tungurahua y de ahí Chimborazo. Chimborazo históricamente, pero Riobamba es una ciudad universitaria, de izquierda, y ganamos ahí. Entonces, la gente lo que busca es el cambio y la gente busca es el futuro. Los jóvenes buscan ese futuro. Hay gente que los padres votaron por Isa, los hijos votaron por Daniel Noboa. Y no significa que nos vamos a enfocar en la sierra. Nosotros en Guayaquil ganamos, perdimos en Guayas. En Guayaquil ganamos por muy poquito, pero ganamos. Entonces, debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Lo vimos en la votación. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Eso existe. Y aún así, mucha gente valiente fue y dijo, no, voy a votar igual por Noboa, no me importa. Presidente, en el cierre de su campaña, su madre, Anabela Cinde Noboa, dio unas palabras emotivas acerca de la unión del Ecuador. Y mi pregunta va hacia, yo quiero que usted me explique qué es el viejo Ecuador
y qué es el nuevo Ecuador, porque al final el ecuatoriano quiere un buen Ecuador para todos y quizás en esa división que se parte por una línea de tiempo se puede entender un antagonismo que no necesariamente está reflejado conceptualmente. Entonces, usted nos puede comunicar qué es el nuevo Ecuador y qué es el viejo Ecuador. Bueno, si no está reflejado conceptualmente, entonces, pues, ¿cómo se ven los resultados que hay ahora? Ese es el reflejo conceptual de todo. La gente, ¿a quién le dijo que no? Le dijo que no al Ecuador de Glass, de Muentes, de Danilo Carrera. Ese es el viejo Ecuador. El viejo Ecuador que en un momento había impunidad. El viejo Ecuador que se ocupaba de la criminalidad, donde no había oportunidades iguales para todos, donde no había oportunidades para las mujeres, para los jóvenes, peor. Ese viejo Ecuador que forzaba a personas con altas necesidades a emigrar. Ese Ecuador que no daba condiciones tampoco para trabajar, para emprender, favorecía a las 20 empresas más grandes y al mediano y pequeño empresario no. Ese es el viejo Ecuador, y el nuevo Ecuador es el que votó y ganó en la primera vuelta, el que eligió también el bloque más grande de la Asamblea. Ese es el nuevo Ecuador. Presidente, se vienen 30 días en que usted va a ejercer absolutamente la presidencia, porque no habrá campaña. Pero luego vendrá la campaña electoral y otra vez este tema de las licencias, etcétera. ¿Su relación con la vicepresidenta podrá cambiar? ¿Habrá cambios en el Ecuador en este sentido? ¿Será lo mismo en la primera vuelta? ¿Qué le puede advertir al país sobre lo que se venga en este tema, que no dejó de ser espinoso para usted y para el país en campaña? Correcto. Pregúntele a ella por qué no enseñó la papeleta por quién votó de presidente. Y ahí tendrá su respuesta. Ahí está la respuesta completa de cómo se va a comportar ella en la segunda vuelta. Pero también hubo un mensaje de la vicepresidenta antes de las elecciones que quería un acercamiento. ¿Usted cómo lo toma? Y hace 5 meses buscó mi institución con un abogado de narcotraficantes, Osvaldo Trujillo, que está preso ahorita, con una acusación que lo puede meter preso por 10 años. Entonces, la verdad que no le creo mucho. Señor presidente, ¿cuáles han sido las mayores lecciones que usted ha aprendido en este periodo en el que ha ejercido la presidencia de la República? Que la criminalidad no tiene ideología. Que los jóvenes, su ideología es el progreso y buscan y se proyectan y quieren un gobierno que los represente, con el cual se puedan identificar. También que puede haber traición en todo lado y a veces apoyo de gente que uno nunca lo hubiese esperado. Y que el país necesita por lo menos 4 años más de un gobierno correcto que favorezca a los más necesitados y le dé dignidad al pueblo entero. Su mensaje final, presidente, no le digo su mensaje final, candidato, porque estamos en el Palacio de Carondelet y pueden confundir las cosas. Pero no es pre-campaña, después dicen que es pre-campaña también. No. Su mensaje como presidente al país de cara a conocer los resultados finales en pocos días más y obviamente a la segunda vuelta electoral. No, reiterando que estoy muy contento con la valentía y orgulloso por la forma en que la gran mayoría de los ecuatorianos se comportaron en estas elecciones. Eso es importante, que en unas condiciones de guerra en las que vivimos, con miles de amenazas, aún así decidieron votar por el progreso y son, eso sí, anticriminales, antidelincuentes, anti el viejo Ecuador y pues anti el narcoterrorismo. María Sol, cierre usted la entrevista. Muchísimas gracias. Irradiando como el sol. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta conversación. Esperamos, ojalá puedan haber muchísimas. Es un gusto hablar del desarrollo y la visión del Ecuador, porque todos lo que queremos son siempre mejores días y esperanzas para un mejor futuro. Correcto. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana y esperamos que esta conversación haya sido de su provecho.